Muchísimas gracias, Silvia. Yo coincido en algunas cosas con mis compañeras que me antecedieron en el uso de la voz. Por un lado, creo que sí, nuestro país cuenta con una larga y valiosa trayectoria diplomática. Se ha contado de manera pues emblemática con personalidades como Genaro Estrada, como Gilberto Bosques, entre otros, y que siempre México pues ha defendido los valores, intereses, nuestros principios, y sí, nos hemos ganado el respeto y admiración no solo de países latinoamericanos, sino también de países de las más lejanas latitudes. Pero más allá de las fortalezas, sin embargo, creo que el día de hoy existen importantes retos a los que México está obligado a afrontar de una manera proactiva. El entorno global se ha vuelto completamente complejo y en los últimos años y meses ha cambiado muchísimo el tablero internacional de manera considerable. Todo esto debemos tomarlo en cuenta. También la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su posible reelección marcan un escenario en el que México, lo repito, debe ser proactivo y no reactivo. Siempre habrá nuevos retos que nos impulsen a la reflexión y ahora más que nunca estamos seguros que México debe llevar a cabo una reflexión de fondo sobre temas como la migración. Dicha reflexión no solamente es necesaria, sino también es urgente, ya que nuestro país está ante este escenario al que debemos adaptarnos a la brevedad y sobre todo ahora que pues, Estados Unidos ha desaparecido la política de tolerancia de los flujos migratorios no autorizados. México practicó lamentablemente durante décadas una política de omisión frente al fenómeno migratorio y sobre todo me refiero a la migración de Centroamérica, una política que además pues ya no es viable. Entonces, el Movimiento Ciudadano estamos realmente convencidos de que ahora más que nunca se debe trabajar pues en una estrecha cooperación para fortalecer el orden de las fronteras norte y sur, lograr una migración segura, regulada, ordenada, que siempre ha estado en los discursos, pero solamente está ahí. Lamentablemente no es la realidad. Trabajar en una reforma migratoria integral, eficaz y que sea de largo plazo. Creo que es tiempo de que México no podemos seguir exigiendo que los Estados Unidos o que Donald Trump deje de ser agresivo hacia nuestra comunidad migrante cuando nosotros no tratamos bien o digamos que respetamos todos los derechos humanos de los centroamericanos que cruzan o que llegan a nuestro país. Sin embargo, creo que a pesar de los buenos oficios que ha hecho el canciller Marcelo Ebrard, al cual desde Movimiento Ciudadano reconocemos su esfuerzo y de obviamente todas las personas de Cancillería, aún así creemos que nuestro país ha sido incapaz de definir una agenda propia, una agenda que sea pues ajena a los intereses de Estados Unidos y que a veces pareciera que nos convertimos en un aliado secreto, ¿no? Que apoya sin titubeos lo que decide Estados Unidos. Pero por otro lado, bueno, hay cosas positivas, la entrada en vigor del TEMEC, que constituye obviamente un paso importante en las relaciones multilaterales, y que obviamente esto fortalece y tenemos claro que aunque el TEMEC no es la solución a los problemas del país, puede contribuir sin duda a subir la cuesta que la crisis actual puso frente a nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Mira, como integrante del grupo de amistad, como vicepresidenta del grupo de amistad de México-Estados Unidos, pero también como integrante de la interparlamentaria de México-Estados Unidos, de los congresistas, hemos estado muy de cerca, pues dialogando con ellos sobre todo en referencia al Tratado de Libre Comercio, pero también temas de seguridad, también temas obviamente de los flujos migratorios y demás. En el tema del Tratado de Libre Comercio, lo que yo sí quisiera resaltar es que, quiero poner un ejemplo. El día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, ese día, en la mañana, seguía presa Susana Prieto. Susana Prieto es una defensora de los derechos laborales en Tamaulipas. Y curiosamente, pues el día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, ella sale en libertad a las 5 de la tarde. Y digo curiosamente porque inclusive congresistas de Estados Unidos pues nos hicieron el cuestionamiento porque ese día tuvimos una reunión interparlamentaria, mis compañeros que forman parte de este grupo no me dejarán mentir, que uno de los congresistas en Estados Unidos dijo que inclusive se le hacía raro que pues ella estaba ahí. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque obviamente una de las cosas que se cambian o que se implementaron en este nuevo Tratado de Libre Comercio son los derechos laborales, lo cual me parece sumamente correcto, me parece algo positivo, me parece algo muy bueno, pero también quiero dejar en claro que, y a la verdad,
lo digo que para bien de México, ¿eh? El tema, por ejemplo, de Susana Prieto se resolvió por la presión que había de que ese día entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y así como ese ejemplo que les pongo de Susana Prieto, si vuelve a haber otro tema así, donde tenga que ver, obviamente, alguna empresa de Estados Unidos, de las que están en la frontera, como en Tamaulipas, donde estaba Susana, pues nos van a traer marcando el paso. Perdón que lo diga así, pero sí nos van a traer marcando el paso para que se solucionen las cosas. Sin embargo, digo, es algo positivo porque lo de Susana era completamente pues fuera de la ley, o sea, no era algo correcto. Y también en el tema de los aranceles, quiero decir que no debemos estar confiados a que ahora ya no habrá aranceles de nada. Sí va a haber aranceles, por ejemplo, el tema de los transformadores eléctricos. Se hablaba de Bien. que Estados Unidos puede imponer aranceles a México, pero bueno, son varios temas. Cada mes de septiembre en los Estados Unidos se celebra el mes de la hispanidad. Hace un año tuve oportunidad de estar por allá. Fui invitada a la Casa Blanca a la celebración de la hispanidad y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención, no solamente el discurso, que ya sabemos que es disruptivo de Donald Trump, pero en parte de su discurso, una de las grandes cosas que decía era que agradecía muchísimo al gobierno mexicano por haber puesto el muro en la frontera sur. Entonces, y eso, perdón, pero bueno, eso nadie me lo contó, estuve ahí, yo lo vi, y yo la verdad es que creo que sí nos hemos convertido en el tercer país seguro, aunque no es un país muy seguro, pero sí nos hemos convertido, pues, en un tercer país seguro, porque finalmente aceptamos esas condiciones para que nuestros hermanos centroamericanos fueran deportados aquí y esperar aquí en lugar de retornar a sus países de origen. Y la verdad es que yo creo que los discursos tienen consecuencias. Cuando Andrés Manuel era presidente electo, él invitó a la gente de Centroamérica a que viniera a nuestro país y que aquí habría trabajo, salud y educación para todos ellos. Mi única pregunta es, si no hay trabajo, salud y educación para todos los mexicanos, ¿cómo podemos ofrecerles esto a nuestros hermanos centroamericanos? Y no lo digo en un sentimiento negativo hacia ellos, todo lo contrario. Creo que estas familias, porque vienen familias enteras, niños, mujeres, que están sufriendo en algún lugar, ya sea Guatemala o algún otro país, tienen todo el derecho a buscar una mejor condición de vida. Es una cuestión humana el tema de la migración. Pero de verdad, ¿cómo podemos aquí ofrecerles algo que no hay ni siquiera para los mexicanos? Y yo creería que la verdad no hay ningún avance en migración, ya lo dijeron mis amigas, no hay presupuesto, y además de todo, pues recordemos que a finales del mes pasado también el Instituto Nacional de Migración acaba de sancionar bueno, de retirar de sus labores a un poco más de 1,000 servidores públicos por corrupción. Lamentablemente las cosas siguen sin cambiar y esto pues afecta tanto. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que es claro que las soluciones del pasado pues ya demostraron que no sirven para resolver los problemas del presente y mucho menos van a pintar las bases para que tengamos un mejor futuro. Y el Movimiento Ciudadano sí estamos convencidos de que México necesita una política exterior de Estado que mire al multilateralismo, como ya lo decían mis compañeras. Necesitamos diversificar nuestras relaciones y mantener un importante activismo en el seno de los organismos internacionales. Necesitamos obviamente abrirnos a más mercados internacionales. Es importante pues obviamente el mercado de nuestro país vecino del norte, pero también tenemos que abrir estos vínculos y fortalecer vínculos con la Unión Europea, con Asia, con África, con los demás países. Creemos que es importante la cooperación internacional para el desarrollo, particularmente en estos tiempos de crisis. Y creo que también uno de los grandes retos que tenemos sí es el tema de la migración, el tema de poder articular una política migratoria, pero que sea de largo plazo. Y que, como yo lo decía en un inicio, que no sea nada más de reacción, sino que sea una política migratoria con buenas bases, que obviamente ahora con todo lo que estamos viviendo podamos tomar en cuenta no solamente a nuestros hermanos centroamericanos, sino defender también los derechos de los mexicanos en el exterior. Y rápidamente aprovecho este espacio solamente para denunciar que pues la verdad es que es muy preocupante lo que sucede con las posibles mujeres, 6 mujeres mexicanas que pudieron haber sufrido alguna histerectomía en los Estados Unidos. Nos congratula que el canciller está tomando cartas en el asunto y lo que sí hemos pedido, hemos metido un exhorto y creo que varios grupos parlamentarios también lo han hecho, un exhorto para pedir a Cancillería que de confirmarse que estas 6 mujeres se les practicó una histerectomía sin su consentimiento,
pues que se tomen todas las medidas necesarias internacionales que deben aplicarse. Muchísimas gracias. Yo solo esperaría que los países que repliquen los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, pues les vaya muy bien, porque en nuestro país, por lo menos en el programa Sembrando Vida, no ha sido así. Y lo digo en cifras, se hizo una inversión en el año 2019 de 15 mil millones de pesos para sembrar 575 millones de árboles, de los cuales solamente se sembraron 80 millones y de los cuales sobrevivieron el 7%. Además, hay que decir que estos recursos se operaron de manera discrecional en 20 estados, pues no sabemos exactamente cuáles fueron las cantidades que se aplicaron para los estados. Y además de eso fue en el 2019, y para el 2020 no solamente continuó el recurso de Sembrando Vida de los 15 mil, sino que casi se duplicó por 28 mil millones, que fue lo que se dio para el programa de Sembrando Vida para el 2020. Y esto incluso cuando la secretaria del Bienestar reconoció que el programa no funcionó en su primer año, en el 2019. Entonces, yo solo pues deseo éxito a los países que replican este tipo de programas. Lamentablemente, lo que hasta ahorita sabemos en nuestro programa, por lo menos el programa Sembrando Vida, y reconocido por la Secretaria del Bienestar, no ha funcionado y no funcionó en el primer año.